Cada día el Señor está derramando bendiciones maravillosas al cuerpo de Cristo. Y un día como este, el Señor trae un mensaje maravilloso, un mensaje especial que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos en Cristo. Este es su servidor, Lester López, desde Dallas, Texas, Estados Unidos, predicando el Evangelio de Cristo para todas las naciones. Si por alguna razón, hermano, te acabas de conectar conmigo a través de este video, quédate conmigo hasta el final y escucha lo que Dios quiere ministrar, lo que Dios quiere, ¿verdad?, compartir con cada uno de nosotros. Un saludo a todos los hermanos en Cristo alrededor de todo el mundo entero. A los hermanos que se han suscrito al canal, les damos las gracias, ¿verdad?, por seguirse suscribiendo a nuestro canal y ver nuestros videos. Hoy quiero compartir un mensaje, hermanos, en la fe, que lo he titulado "No podréis servir a Jehová". Voy a leerles el texto, hermano, que quiero compartir con ustedes para ir avanzando en este mensaje. En el libro de Josué, a la altura del capítulo 24, el versículo 19 y 20 dice de la siguiente manera: Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Ok. Quiero predicar este mensaje, hermanos, y quiero compartir usted una tremenda enseñanza que hay aquí para que podamos entender lo que esconde este pasaje, porque es algo maravilloso este texto que sale de la boca de siervo de Jehová, Josué. En el día que Josué entregaba ya el tiempo de gobierno, porque le tocaba a él partir y ser reunido, ¿verdad?, con todos los de su pueblo, porque le tocaba ver la muerte. Él estaba entregando ya el liderazgo al pueblo de Israel y había litigado y les había leído todas las palabras que había escrito Moisés en la ley a todo el pueblo. Ok. Lo que pasa aquí, hermanos, es que después de haber hecho todo esto, Josué les dice al pueblo: escojan ustedes a quién ha de servir, si a Jehová o a los Baales o a los dioses, ¿verdad?, de los amorreos y de los cananeos. Pero mi casa y yo, dijo Josué, serviremos a Jehová. El pueblo a una sola voz le dijo a Josué: no serviremos a otro Dios, sino que a Jehová nuestro Dios nosotros serviremos. Es por esta razón que Josué les contesta la siguiente palabra, o el siguiente mensaje. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Dios es santo. Ahora bien, hermanos, lo que debemos nosotros escudriñar de este pasaje para lograr entender por qué Josué le dice al pueblo que no podrían servir a Jehová, porque Él es un Dios santo. Para darle yo el sentido a este texto, hay que ir mucho más antes en el recorrido de la historia bíblica. Hay que devolvernos parte atrás y vamos a ver por qué. Josué les dice la siguiente declaración, que es algo espeluznante, hermanos, en la Biblia. ¿Por qué Josué les dice a este pueblo que ellos no podrían servir a Jehová? Ellos están diciendo, hermanos en Cristo, que sí iban a servir a Dios de todo corazón. Pero Josué les dice: no podréis servir a Jehová vuestro Dios, porque Él es santo. Ok. Para entender este pasaje bíblico lo voy a llevar un poco más atrás, ¿verdad?, en el recorrido. Y me voy a meter un poco a fondo, ¿verdad?, en las escrituras, y después vamos a dar la conclusión por qué Josué les había dicho, o usted va a entender por qué Josué les había dicho que este pueblo no iba a poder servir a su Dios. En Números capítulo 11, versículo 12 en adelante, mire lo que dice Moisés, porque hay que ir a la historia de la Biblia, lo que aconteció en los tiempos de Moisés, para darle entendimiento a este texto que le acabo de leer. ¿Acaso, dice Moisés, concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien dio a luz fui yo quien los di a luz para que me digas: llévalos en tu seno como la nodriza lleva al niño en su pecho, a la tierra que yo juré a sus padres? Ok. Si vemos nosotros aquí, Moisés se está poniéndole una queja, ¿verdad?, a Dios. Moisés estaba cansado, ¿verdad?, en cierto aspecto, no de servir a Dios ni de ministrar a Dios, porque
de servir a Dios y ministrar a Dios, nosotros no debemos cansarnos nunca jamás. No era ese el cansancio, el conflicto que había en el corazón del profeta Moisés, sino que el cansancio que había era por causa de un pueblo rebelde y contradictor, que no entendieron, ¿verdad?, lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en sus vidas. No entendieron que Dios los guiaba, que les sirvieran en espíritu y no que cayeran ellos presos en la ley de las obras. Entonces, como esta generación que salió de Egipto no era una generación del espíritu, sino que eran gente que les gustaba ver obras y señales, y aún con señales este pueblo no le creía a Dios. Entonces Moisés, en cierta manera, ya estaba cansado, ya estaba fatigado, y le pone esta queja al Señor, como se las acabo de leer, y comienza a hablarle a Dios con respecto a todo esto, ¿verdad? Ahora, en Números 11, 14 en adelante, mire lo que le dice Moisés. Le voy a ir dando sentido a este mensaje. Moisés le sigue diciendo a Dios en este recorrido, en esta plática, le dice lo siguiente: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me den muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo, y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que esté en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Moisés le está diciendo al Señor que él está cansado de servir con un pueblo, ¿verdad? Así, un pueblo rebelde y contradictor, un pueblo que era duro de servir. Entonces, Dios, a la petición del profeta Moisés, le está buscando una solución, una ayuda al profeta, ¿verdad?, para ayudarle a gobernar. Ahora, hermanos, el tiempo de Dios, o la intención de Dios en todo el recorrido de la Biblia, si usted la lee, se da cuenta de que Dios siempre buscó que nosotros le sirviéramos en espíritu y en verdad, no a través de las obras y no a través de nuestras propias fuerzas, usando nuestros propios medios. Otro aspecto que yo veo aquí en este pasaje bíblico que les acabo de leer es que Dios nunca llamó al hombre a juzgar al hombre a él solo. Siempre buscó Dios que el ministerio se hiciera con colaboradores y colaboradoras, con gente llenos del Espíritu Santo. Esa es la intención. En los ministerios, ¿verdad?, en las iglesias, es necesario que el hombre de Dios, que Dios ha parado ahí, se levante, ¿verdad?, con unción, que se mantenga siempre encendido en el fuego del Espíritu Santo, y que también levante hombres y mujeres llenos del Espíritu que le ayuden a hacer la obra alrededor. También que busque, ¿verdad?, aliarse con otros pastores del mismo Espíritu de él, ¿verdad?, que tengan el fuego, que sean llenos del Espíritu Santo, para que le ayuden también a hacer el ministerio, y él estar dispuesto a ayudarles a otros pastores a crecer. La obra de Cristo es en colaboración con otros hermanos, que nosotros la vamos a poder hacer exitosamente y vamos a llegar a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora, al ver Dios el cansancio de Moisés, la fatiga de Moisés por causa de este pueblo, que no le creía a Jehová y que era un pueblo rebelde y contradictor, Dios le pide a Moisés que saque 70 varones que eran ancianos principales en el cuerpo, o sea, en el pueblo de Israel, y que los trajera a él con la intención de que Dios iba a tomar del espíritu que había en Moisés, y que Moisés ministrara poniendo las manos sobre ellos para que ese espíritu fuera, ¿verdad?, y llenara los cuerpos, las vidas de estos 70 varones, para que le ayudaran a juzgar los conflictos del pueblo de Israel, por cuanto todos estos conflictos habían caído en la espalda de Moisés, porque Moisés antes juzgaba él solo al pueblo. Ahora era mucha carga, mucha responsabilidad. Moisés hablaba de 600,000 hombres en el campamento de Israel a quien él tenía que juzgar. Era mucho el pueblo. Entonces Dios le dice: dame 70 varones, 70 varones sabios, ¿verdad? Y yo voy a poner de la virtud tuya en ellos, o del espíritu que hay en ti en ellos, para que ellos te ayuden a llevar las cargas. Ok, entonces, cuando se llega el tiempo, hermanos, de la convocatoria, el día que Dios le señaló a Moisés, el pueblo entresacó 70 varones de en medio de todos ellos, hombres que eran diligentes, que eran sabios,
que tenían mucha virtud, que eran hombres esforzados, que eran hombres valientes, que eran hombres prudentes, que eran hombres honrados, y se lo trajeron a Moisés. Entonces ese día, mire lo que pasó en Números capítulo 11, a la altura del verso 26, le damos la secuencia a este capítulo 11, porque ahí es donde está el desenlace de todo lo que le quiero compartir al principio. Ahora, habían quedado en el campamento dos varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Y profetizaron en el campamento, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y le dijo: Señor mío Moisés, impídeles. Y Moisés respondió: ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Ok. Les venía contando, hermanos, que a base de que Moisés estaba ya cansado de soportar la rebelión del pueblo de Israel, Dios le pide que le traiga 70 ancianos. En el número de 70 vinieron 68 ahí en la presencia de Moisés, y 2 no vinieron, que los acaba de mencionar las escrituras aquí al principio de este pasaje bíblico. Entonces, estos dos varones, uno llamado Eldad y el otro Medad, no se presentaron el día de la convocatoria que había hecho Moisés para que Dios, ¿verdad?, pusiera del Espíritu sobre ellos. Sin embargo, estaban en la lista de los inscritos, dice la Escritura, pero no habían venido al campamento. Ese día el Espíritu Santo reposa sobre 70 hombres, ¿verdad?, y los llena el Señor con su Santo Espíritu para que le ayuden a juzgar. Miramos nosotros en todos estos pasajes bíblicos y en este recorrido, hermano, que para hacer la obra de Dios tenemos que estar llenos del Espíritu Santo del Señor, para que nosotros podamos, ¿verdad?, no cansarnos en el trayecto, para que podamos ministrar al cuerpo de Cristo, para que podamos nosotros enseñar a la iglesia, para que podamos entender las Escrituras. Necesitamos el Espíritu Santo. Para que podamos conocer a Dios, necesitamos conocer al Espíritu Santo. Para que sirvamos a Dios de todo corazón, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, ministrando a Dios, tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no somos llenos del Espíritu de Dios, como la Biblia lo enseña aún en la ley, en el Antiguo Testamento, mucho más en el Nuevo Testamento, hermano, el Espíritu del Señor se derramó con poder y gloria, sobre todo, ¿verdad?, los que estaban en los 120 del aposento alto. Ahora, cuando ya vinieron todos estos varones, Moisés decreta una palabra y le dice a Josué: ¿tienes tú envidia de mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová sea profeta y que Dios ponga su espíritu en ellos. Hablaba de una nueva generación que se iba a levantar, ¿verdad?, en el tiempo de los hechos, la dispensación de la gracia, siendo el cuerpo de Cristo partícipes todos y cada uno de aquellos que se entreguen a Él, de la llenura del Espíritu Santo, del fuego del Espíritu Santo, como Dios lo habla a través del profeta Moisés. Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta. Lo que estaba viendo Moisés era el tiempo de la dispensación de la gracia, la venida del Espíritu Santo derramándose sobre toda la iglesia, no solo sobre un hombre, no solo sobre el pastor o el profeta, no solo sobre 70 o 120, sino sobre todo el cuerpo de Cristo, como también el salmista David lo había visto en los salmos, cuando él habla de las bienaventuranzas. Bienaventurada aquella generación, ¿verdad?, que no tenía que servir bajo ya los pactos de la ley, sino guiados por el Espíritu Santo. Bienaventurado aquella generación a quien no se le inculpa de pecado, dice el Salmo. Entonces, David había visto esa dispensación, hermanos, la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, como también Moisés lo acaba de profetizar aquí. Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta. Hablaba de la venida del Espíritu de Dios sobre todo el cuerpo, nosotros como ministrando a Dios bajo la llenura del Espíritu Santo. Hoy es un tiempo, ¿verdad, hermanos?, que tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cada uno de los que ya se arrepintieron y le pidieron perdón a Dios tienen el Espíritu Santo. Es necesario ahora que cultivemos nosotros y aprendamos como cuerpo del Señor a desarrollar una relación con el Espíritu Santo para hacer la obra del Señor.
y que no nos cansemos ministrando a Cristo, sirviendo a Cristo. Ahora, en el libro de Deuteronomios, capítulo 31, verso 14 en adelante, dice el Señor: entonces el Señor dijo a Moisés: ya pronto vas a morir y este pueblo se va a corromper con los dioses de los países extranjeros que van a ocupar. Entonces me abandonarán y romperán la alianza que he hecho con ellos. Mire lo que viene diciendo el Señor. Después de que Moisés le había pedido a Dios ayuda, Dios le da 70 varones del Espíritu, llenos del Espíritu Santo, dentro de los cuales estaba Caleb y estaba este varoncito Josué, que también fueron llenos del Espíritu Santo, o posiblemente estaba Caleb ahí. A Josué miramos que posteriormente Dios lo elige, ¿verdad? Y lo unge como líder para que ministrara a Dios bajo la guianza del Espíritu Santo. Pero estos 70 varones, hermanos, le ayudaron a Moisés a guiar a este pueblo, a corregir a este pueblo, a adoctrinar a este pueblo, a enseñar al pueblo, a juzgar al pueblo. Pero Dios le lanza antes de la muerte de Moisés una palabra a Dios, y Dios se anticipa a los hechos de este pueblo. Y le dice el Señor a Moisés: muy pronto tú vas a partir, ¿verdad?, de este mundo, de esta vida. Y este pueblo, dice, me dejará e irá en pos de los dioses que ustedes van a desposeer de esta tierra, y los van a servir, y van a arruinar todo lo que yo he hecho con ellos, y van a romper la alianza que yo tengo con ellos. Ellos se van a echar atrás. Entonces venía ese tiempo, hermanos, y Dios ya lo había profetizado por medio de la boca del profeta Moisés. Y mire lo que acontece. Se levanta un juez en Israel llamado Josué y comienza a servir guiado por el Espíritu Santo. Y habían otros ancianos ahí seguramente que quedaban de esa gran cosecha que había habido en los tiempos de Moisés, ancianos que habían sido llenos del Espíritu Santo, que servían al pueblo al lado de Josué, porque no todos murieron, no todos eran ancianos, viejos de edad, sino que muchos de ellos continuaron todavía en el reino, en el gobierno de Josué. Entonces, hermanos, lo que pasa ahí es que miramos nosotros a una nueva generación guiada por este varón llamado Josué en las Escrituras. Y también estaba Caleb, ¿verdad?, que fue lleno del Espíritu Santo, que eran hombres del Espíritu. Y comenzaron a servir a Dios bajo los cuidados de este varón llamado Josué, hermanos. Ahora, Josué sirve a Dios con integridad de corazón. Y le sirve a Dios técnicamente. Josué es uno de los líderes en el Antiguo Testamento impecable. Técnicamente, lo que veo yo en la vida de Josué, uno de los errores que cometió él, o de los pocos errores que cometió este varón, fue el no consultar a Dios con respecto a los de Gabaón, que eran, verdad, sus vecinos, y que lo engañaron porque él no consultó a Dios. Le dijeron que era gente de muy tierras lejanas, y que a causa de la fama de nuestro Dios que ellos habían escuchado, habían venido a hacer pacto y alianza, y eran vecinos ahí, los vecinos de Gabaón. Y Josué y todos los príncipes de Israel no consultaron a Dios y terminaron engañados. Con excepción de ese detalle que miro yo en la vida de Josué, técnicamente Josué fue un hombre que anduvo sirviendo a Dios en perfecto corazón, y le sirvió bajo el fuego, bajo la alianza del Espíritu Santo. Entonces, lo que miramos aquí, hermanos, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, aún con sus debilidades humanas, pero cuando somos llenos del Espíritu Santo y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, miramos, hermanos, de que muy pocas veces usted se va a equivocar. Muy pocas veces va a cometer usted errores en el caminar con Cristo, haciendo la obra del Señor. Lo que pasa, hermanos, es que cuando somos guiados por el Espíritu Santo, tomamos buenas decisiones. La obra que Dios nos ha llamado a hacer, el ministerio que usted tiene y que yo tengo, lo vamos a hacer guiado por el Espíritu Santo. Si lo hacemos guiado, si le confiamos esto, del servicio que nosotros le damos a Dios, a nuestro Dios, y el Espíritu Santo toma el control de nosotros, muy pocas veces usted se podrá equivocar. Las equivocaciones que hay en nuestras vidas es porque nos hemos apartado de cierta manera de la guianza del Espíritu, y por eso los errores se ven claros en nosotros. Es allí donde usted va a ver que más le falla a Dios o más se equivoca cuando usted se sale de la línea del Espíritu Santo. Porque para hacer la obra de Dios hay que hacerlo guiado con el Espíritu Santo.
llenos del Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios había dicho en todo el Antiguo Testamento. El Señor le había dicho a Zorobabel, ¿verdad? El que edificaba en Israel, no con fuerza, dice el Señor, no con espada, dice el Señor, ni mucho menos con fuerza, es con mi Santo Espíritu, dice Dios, que nosotros, ¿verdad? Los hombres y mujeres de Dios vamos a hacer la obra de nuestro Señor. Predicar el Evangelio, pastorear, perseverar, es por medio del Espíritu Santo. Si usted no está lleno o llena del Espíritu Santo, usted se va a desanimar muy pronto, no va a querer congregarse, no va a querer participar en las obras que hay en la iglesia, va a caminar apáticamente sirviendo a Dios. Si hay fuego o no hay fuego en la iglesia, a usted no le importa nada, hermano, porque usted ya está apagado, usted ya anda desconectado, desenchufado de una relación con el Espíritu Santo, y ahí nos volvemos insensibles, nos volvemos duros de corazón. La dureza en nuestro corazón se comienza a manifestar, a reflejar en nuestras vidas cuando ya no tenemos la guianza del Espíritu Santo. Cuando tenemos al Espíritu de Dios con nosotros, todo lo hacemos de corazón, con alegría y gozo. Por eso es necesario tener la llenura del Espíritu Santo. En los hogares, en las relaciones de pareja, en los matrimonios, hermanos, cuando se acaba esa relación íntima, cuando no se cultiva la presencia de Dios en la familia, comienzan los conflictos, comienzan los pleitos entre matrimonios, comienzan los pleitos entre padres e hijos, y comienza la crítica y la murmuración en medio del pueblo del Señor, y los pastores la comienzan a tener más difícil cuando el pueblo se ha extraviado del caminar con Cristo. Entonces ahí es donde se dan los problemas, cuando nos apartamos de tener una relación con Dios y ya no buscamos a Dios y ya no lo amamos. Les leo un último texto bíblico para enseñarles por qué este varón les había dicho: no podréis servir a Jehová porque Él es santo. Ahora, en los días de Josué, hermanos, Josué sirvió a Dios de todo corazón, ¿verdad? Y todo el tiempo de Josué, todo el pueblo de Israel iba y buscaba a Dios, servían a Dios de todo corazón, andaban bajo la guianza de un hombre lleno del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios reposó con poder sobre la vida de este varón llamado Josué, y Josué, ¿verdad?, ministraba a Dios, servía a Dios, hacía todo lo que en la ley de Moisés estaba escrito, hermanos, y se aferró con toda su alma, con todo su corazón al Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios le guiaba, el Espíritu de Dios le daba victoria, el Espíritu de Dios guiaba a este pueblo a conquistar la tierra prometida. Bendito sea Dios. Entonces, todo el poder del pueblo de Israel se miró, y que Israel nunca, en los tiempos de Moisés y de Josué, usted no va a ver que este pueblo haya caído en cautiverio, porque Moisés y aquella generación fueron hombres del Espíritu. Entonces nunca cayeron ellos en esclavitud en los días de Moisés y de Josué. Muy rara vez va a ver de que esta gente tuvieron derrotas en su vida. Cuando había pecado en el campamento, ahí era donde Dios los reprendía y los permitía que algunos países los echaran a correr, ahí como la ciudad de Ais en el tiempo de Josué, ¿verdad? De que pecaron y entonces Dios los permitió que cayeran derrotados ahí. Pero muy pocas veces va a ver usted en el reinado de Moisés y de Josué que este pueblo saliera derrotado de una batalla o que fueran esclavizados por las naciones. Nunca va a ver eso usted. Muy pocas veces se va a ver. Raros detalles se va a ver, porque estos varones eran llenos del Espíritu Santo, hermano, y guiaban al pueblo con la guianza del Espíritu. Ahora, la esclavitud vino cuando ellos ya no habían líderes llenos del Espíritu Santo. Se levantó después de Josué y de toda aquella generación, cuando Josué muere, y cuando toda aquella generación que habían sido llenos del Espíritu Santo murieron, entonces, hermano, el pueblo quedó sin luz. La lámpara en Israel se apagó y el pueblo ya no tenía claridad, ya no había victoria, y empezaron a hacer las cosas conforme a como ellos pensaban prudente. Se agarraron del arca del pacto pensando que el arca iba a pelear toda la batalla por ellos. No buscaban a Dios, se corrompieron, se apartaron del mandamiento del Señor, comenzaron ellos a adorar a otros dioses. Porque las debilidades aparecen cuando usted ya no tiene una relación con el Espíritu Santo. Las debilidades de nuestro cuerpo son más fuertes cuando no tenemos una relación fuerte con el Espíritu Santo. Ahí entonces comenzamos nosotros a desviarnos, a apartarnos del camino de Dios, a salirnos de la perfecta voluntad de Dios. Es por eso que todo el tiempo, hermanos, debemos nosotros cultivar la relación con el Espíritu Santo. Murió Josué, y mire lo que dice la Escritura. Josué capítulo 2, verso 10. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos. Mira lo que dice la Escritura,
que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Cuando murió Josué, cuando murieron todos los ancianos que eran llenos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que quedó técnicamente el pueblo de Israel en oscuridad. Se levantó una nueva generación que no conocía al Dios de sus padres, ni toda la obra que Dios había hecho por Israel. Lo que pasa aquí, hermanos, una es que Dios nos está hablando de cierta manera. A nosotros, los pastores y ministros del Señor, o a los que predicamos el Evangelio, les está diciendo Dios: número uno, usted tiene que enseñarle todas las obras y victorias que Dios ha hecho en su vida, los milagros, cómo Dios lo ha salvado sobrenaturalmente. Usted tiene que traspasárselo a su nueva generación, a sus hijos, y si alcanza a sus nietos, pues usted tiene que hablarle de las maravillas que Dios ha hecho en su vida, del poder sobrenatural, de las sanidades que ha hecho el Espíritu Santo alrededor de su vida, cómo Dios lo ha usado. Usted tiene que transmitirle todos estos testimonios a su nueva generación. Mayormente lo que usted tiene que hacer es doctrinarlos en el conocimiento de la palabra de Dios, introducir a sus hijos a que ellos conozcan la obra que Dios ha hecho en toda la historia bíblica. Usted tiene que doctrinar como padre de familia y como pastor, tiene que enseñar bien a sus hijos, contarle todos los hechos y todos los milagros que Dios ha hecho en todo el recorrido de la Biblia. Usted tiene que enseñar, doctrinar bien a su casa, a sus hijos, para que cuando usted muera, su nueva generación, sus hijos y sus nietos, ellos no queden a oscuras, hermanos, no sepan ellos qué hacer en la vida. Ellos van a aprender a servir a Dios porque ellos ya conocen a Dios. Lo terrible es cuando usted muere, que usted sí conocía bien el Evangelio de Cristo y sus hijos quedaron, hermanos, como inútiles sin ningún tipo de conocimiento de la palabra de Dios. Ellos quedaron ajenos a la verdad de Cristo, y ahí es donde la obra de Dios se estanca. No vamos a ir más allá. Después de que Josué muere, hermanos, dice que se levanta una nueva generación que no conocía al Dios de sus padres. Es necesario que nosotros nos tomemos un tiempo para adoctrinar a nuestros hijos, para enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos, para hablarles y darles testimonio de todo lo glorioso que ha sido Él, de cómo Él nos ha ayudado y nos ha librado sobrenaturalmente. Es tiempo, hermanos, que nosotros comencemos a enseñar primero a los de adentro y luego a los de afuera. Lo que pasó en esa generación, hermano, es que toda esa generación se dedicaron a hacer guerra, a hacer lo otro y lo otro y lo otro, y no le contaban los hechos a sus hijos. Cuando usted lee la ley de Moisés, hermano, el Señor dice que les enseñarás esta ley a tus hijos, a levantarse, a acostarse, cuando anden por el camino, le hablarás esta ley. El pueblo de Israel dejó este mandamiento de un lado y comenzaron ellos solo a comer y a beber y a andar peleando la guerra, y no le enseñaron, no le predicaron la palabra de Dios a sus hijos en su casa, no le contaban de las victorias, de los hechos, y entonces se levantó una generación a ciega. Después de que todos estos varones murieron, dice que se levantó una generación que no conocía al Dios de sus padres. ¿Cómo espera usted, hermano, que se levante una generación después de usted, del Espíritu, una generación con conocimiento de Dios? Si usted ahora está perdiendo su tiempo viendo Netflix, está perdiendo su tiempo yéndose allá a la plaza, al campo, donde sea, hermano, y no está doctrinando a sus hijos, no se está tomando tiempo con su familia, no les está predicando el Evangelio, ¿cómo espera usted que sus hijos sean llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo espera que sean completos en la Escritura si usted, hermano, no está tomándose el tiempo para enseñarle la palabra de Dios a su familia? Es necesario que nosotros nos levantemos y prediquemos el Evangelio en nuestras casas, en nuestro hogar, para que nuestros hijos se levanten con una nueva unción del Espíritu fresca y puedan servir a nuestro Dios. Ahora, vamos al desenlace del desarrollo del tema. Les había dicho que Josué les dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo y celoso, y no sufrirá vuestras rebeliones. Entonces, ¿por qué Josué les había dicho al pueblo: no podréis servir a Jehová vuestro Dios? Ahora, usted tiene que entender que en todo el Antiguo Testamento, todos tenían que tener el Espíritu Santo para poder guiar a este pueblo. Cuando murió toda aquella generación, los 70 ancianos, y murió Josué, que eran los únicos que en ese tiempo tenían el Espíritu Santo en ellos, después de ellos, hermanos, después de Josué, no hubo quien portara la unción de Josué o recibiera el manto de Josué, o sobre quien Josué pusiera las manos. No habían hombres capaces. Todos los jóvenes que habían eran inexpertos y no tenían nada del conocimiento de Dios. No encontraron a nadie en el pueblo en el que Josué seguramente pudiera ministrarlo y pasarle la unción fervorosa del Espíritu Santo que había en él,
para que pudiera guiar a ese pueblo, para que pudiera adoctrinar a esa nueva generación que estaba totalmente ciega, sin conocimiento, sin entendimiento de la obra que Dios había hecho en Israel. Y entonces, hermano, cuando se acaba esta generación que era del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, se levanta otra que no conoció al Dios de Israel. Y entonces toda esta generación no tenían el Espíritu Santo. Ahora, no teniendo ellos el Espíritu Santo, es por eso que Josué les dice: no podréis servir a Jehová vuestro Dios, porque yo sé que en ninguno de ustedes esté el Espíritu Santo. Ustedes van a fracasar. Ya se lo había dicho Dios a Moisés antes de que Moisés partiera. Yo bien sé que este pueblo se va a apartar de mí. ¿Por qué? Porque Dios miró que la última generación que iba a portar el Espíritu Santo con poder después de Moisés era Josué y los 70 ancianos, y después no se iba a levantar nadie más con el fuego del Espíritu Santo que guiara a este pueblo. Y es por eso, hermano, que Josué les dice: yo sé bien que ustedes no van a poder servir a Dios porque Él es santo. Para ministrar a Dios ustedes tienen que ser santos, o sea, ustedes tienen que tener el Espíritu morando en ustedes, tienen que tener la santidad de Dios morando en ustedes, si no, no van a poder servir a Dios. Es por eso que les digo, hermano, usted si no tiene avivado el fuego del Espíritu, usted no puede servir a Dios. No puede usted ministrarle a Dios, no puede usted predicar el Evangelio, no puede hacer la obra de Cristo porque no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se le apagó o no ha tenido una relación con el Espíritu, por eso usted no va a poder hacer la obra de Cristo. Es por eso que Josué les dice: no podréis servir a Jehová porque Él es santo. Y vemos, hermanos, que luego, ya para ir terminando, viene la nueva dispensación en Israel, el libro de los jueces. Y empezó Dios a levantar jueces nada más. Levantaba un juez y ponía el Espíritu en él y libertaba al pueblo de Israel. Después eran libertados y el pueblo se corrompía nuevamente porque no había un líder ministrando a Dios continuamente. Lo buscaban a Él por tiempos. Cuando caían en esclavitud buscaban a Dios. Cuando caían en aflicción buscaban a Dios. Entonces Dios, al clamor de ellos, les levantaba otro juez lleno del Espíritu Santo para que lo pudiera salvar de su enemigo. Y todos aquellos que Dios levantaba llenos del Espíritu Santo eran los que podían libertar al pueblo de Israel. Eran los únicos, los que tenían el Espíritu. Entonces hemos visto, hermano, conforme a la Escritura, que si usted no tiene la llenura del Espíritu Santo, si usted no ha sido y no ha cultivado bien su relación con Dios, no podremos nosotros hacer la obra de Cristo. Es por eso que necesitamos ser llenos del Espíritu para que podamos servir a Dios. Para servir a Dios necesitamos conocer a Dios. Para servir a Dios necesitamos tener a Dios morando en nosotros. Es de la única manera que podemos hacer la obra. Espero, hermanos en Cristo, que este mensaje le haya sido de bendición. Si esta palabra le ha edificado en alguna manera, tómese el tiempo, hermano, después de terminar el video, de compartir este enlace con otros, para que aprendamos que la obra de Cristo lo vamos a hacer con el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, no en nuestras fuerzas, no a través de obras humanas, sino con la guianza del Espíritu de Dios. La paz sea y el gozo del Señor sea sobre todos ustedes, hermanos. Si la voluntad de Dios así lo permite, su servidor estará trayendo en los próximos días un nuevo mensaje, ¿verdad?, para compartirlo con ustedes y toda la grey de Cristo. Paz a vosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén.